¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de la Silla del Cliente. Bienvenidos a este noveno, no es noveno, No, onceavo ya capítulo. vamos en el 11. En el 11, perdóname, en el onceavo capítulo les damos la bienvenida, Gabriel. Gracias, Conta. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Silla del Cliente, episodio 11. Ya, gracias por estar con nosotros. Cada vez somos más, ¿no? Por ahí, esto es gracias a ustedes. Por eso continuamos con esos temas que les interesa a nuestro público, que creemos que son de interés general. Y hoy no es la excepción. El día de hoy tenemos un tema que puede ser un poco controversial, que seguramente vamos a debatir un poco aquí sobre qué estamos de acuerdo y en qué no. Pero la realidad es de que vamos a tocar ese tema que es la gentrificación en la zona fronteriza y cómo nos afecta, ¿no? La gentrificación, pues para empezar vamos a leer una pequeña definición de esta misma para poder hablar, ¿no? Vamos a empezar con una definición. Gracias, producción, ya me la quitaron, pero aquí la tengo. Dice que es un proceso urbano y social en el que un barrio, zona tradicionalmente deteriorada, popular o de bajos ingresos, experimenta una transformación significativa. Okay. O sea, algo que se vuelve un barrio local, un barrio tradicional, la vieja Tijuana, por así O decirlo. va cambiando esta dinámica que tal vez es la que tenía esta zona esta pues región en general. Digo, creo que el efecto lo estamos viviendo a manera Y que ciudad. hay un ejemplo bien identificable de esa Ujú. gentrificación que estamos empezando a hablar. En Tijuana, principalmente zona Río, La Cacho, que es el tema, algo que no existía hace 20 años, Ujú. que era la vivienda vertical. Ah, claro. Entonces, creo que desde ahí empieza esta gentrificación. Eran zonas donde había una casa que eventualmente se compró, se tiró, y construyeron un edificio ahí de 10, 15 pisos, pues no, 7 Claro. pisos, ¿no? Entonces, donde había una familia de 5 personas, de 6 personas, hoy viven 45, pues, ¿no? Ok, claro. Entonces, y que a partir de ahí la zona empieza a crecer, sí se ve más bonito, sí se ve más elegante, sí puede tener muchos atractivos visuales, pero creo que conlleva con muchos temas sociales y con muchos temas pues que empiezan a complicar la vida diaria de los ciudadanos, pues, Claro, ¿no? digamos, tiene su lado bonito y su lado no tan bonito, ¿no? Y Incluso, su pues, lado sí feíto. y su lado feíto. De hecho, no queremos que este podcast se quede únicamente en lo que pasa en Tijuana. Realmente creo que este fenómeno de gentrificación puede llegar a nuestros amigos en diferentes partes de No, México y los diferente parte de invitamos México. a que nos comenten y nos digan cómo afecta la gentrificación en cada una de sus ciudades, ¿no? Porque nos afecta con diferentes... eh, ahora sí que efectos, nos afecta de diferentes En maneras, diferentes pero maneras. eh, creo que un común denominador puede ser el desplazamiento de las zonas de vivienda. Por ejemplo, creo que es uno de los temas donde más lo podemos ver aquí en la ciudad de Tijuana. Y es que la gentrificación sí, va cambiando el tema de una zona, una colonia, un barrio, va generando este cambio para bien, ¿no? Porque debe haber un avance porque está cambiando. Sin embargo, la gentrificación actualmente ha generado un problema social, ya que se está desplazando la economía local. Vaya, ¿no? Al tener nosotros que estamos en zona fronteriza de vecino a California, que es el estado de mayor ingreso en los Estados Unidos, ¿no? Y tenemos a nuestros compatriotas que tal vez todos los días cruzan a Estados Unidos y llevan esta actividad económica a cabo. Eh, claro que los ingresos mínimos en Estados Unidos son mayores a los que tenemos o percibimos aquí en México, ¿no? De entrada, eh, el salario mínimo en Estados Unidos es mucho mayor al salario que tenemos aquí en frontera incluso, ¿no? Que es un poco más arriba que el que tenemos en el resto del país. Sin embargo, ese mínimo no funciona para vivir en Estados Unidos al 100%, pero sí genera un impacto fuerte al vivir en Tijuana, ya que te alcanza para un bien mejor, ¿no? Entonces, este tema de tener esta mayor capacidad económica, pues te da acceso a diferentes bienes, como uno de ellos es la vivienda, Así ¿no? es. Como tú bien dices, las personas que viven o que trabajan en Estados Unidos, pero que no tienen la oportunidad de hacer una vida real en Estados Claro. Unidos,
pues cruzan la frontera, se vienen aquí a Tijuana y de repente pues ya no quieren irse al este de la ciudad, ya no quieren irse a las orillas, pues no, sino que buscan pues, cerca de la garita, cerca de donde puedan tener ellos accesos. Y en realidad en Tijuana, en esta zona, centro, río, ya no hay tierras, pues, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que empieza a surgir como este proyecto que se volvió un proyecto de gobierno, que era la vivienda vertical? Y entonces ahí ven un boom bien grande, porque entonces su capacidad económica les permite comprar o invertir en estos inmuebles o rentar eventualmente, ¿no? Que les hace más fácil rentarlo aquí en una mejor experiencia de vida que con lo mismo que se puedan gastar ellos allá en Estados Unidos. Claro. Pues, ¿no? Esto es una realidad. Al final, cada uno de los actores de esta economía buscará un beneficio propio, ¿no? Creo que es un derecho natural, pues no, todos los seres humanos vamos a buscar mejorar nuestra calidad de vida. Exacto. Pues, ¿no? Entonces, con eso se buscan, como bien comentó, mejores zonas, mejores ubicaciones, mejor estilo de vida, que al final es lo que se busca y está bien de cierta forma. Sin embargo... Sí, pero... Exacto. Y lo digo por experiencia, nosotros tenemos la oficina en la Colonia Cacho, pues, ¿no? Y conocemos, pues, de muchos años a muchas personas que viven ahí. Claro. Y realmente los habitantes de Colonia Cacho están muy molestos por esos edificios. No me dejarán mentir o corríjanme los amigos que nos ven. Creo que debe haber como mínimo 10 edificios en Colonia Cacho, si no es que más. Y entonces esos 10 edificios consumen más agua, más electricidad, más servicios, las calles, o sea, están saturadísimas. Hay una mayor demanda de servicios y que el gobierno no provee ningún beneficio adicional, pues, ¿no? Correcto. Hay temas como de repente en algunos de estos edificios, el chorro de agua que cae en la regadera en el 5º piso, o sea, no es ni siquiera cerca de lo deseable, pues, ¿no? Y entonces, sí, esta gentrificación, que ahí es donde empezamos a ver la ejemplificación del término, empezamos a ver que sí llegan, sí se ven bonitos, sí dan oportunidad a que haya una inversión, un crecimiento en la ciudad, que hablaremos seguramente más tarde de si realmente hay un impacto económico, ¿no? Correcto. Pero sí hay una afectación a la colonia vieja, a los residentes viejos, a los que todavía viven ahí y que dicen, no, o sea, estacionarse en la colonia Cacho hoy 10, 2 rayitas antes que imposible, pues no hay lugares, claro, porque o sea, ya está todo lleno, pues, ¿no? Entonces, y que de repente en la colonia Cacho, las primeras de Boulevard Aguacaliente hacia adentro, que realmente su nombre es Madero Sur, ese es el nombre oficial de la colonia Cacho. O sea, toda la colonia Cacho era de vivienda, pues, ¿no? Pero claro, ahorita ya van como 4 cuadras hacia arriba que ya no hay viviendas, ya todo es comercio, pues, ¿no? Y entonces vamos a tocar este tema en donde deja de haber vivienda y empieza a convertirse en una zona comercial. Claro, y esto reduce obviamente la oferta de vivienda disponible y no únicamente siento que afecte a la colonia vieja o al que tiene años habitando, sino creo que aquí entra un tema bien importante que son las nuevas generaciones. Ok, pues sí, tus papás tal vez, tus abuelos ya tuvieron la oportunidad tal vez de tener una pequeña propiedad. No eran tan pequeñas, ¿eh? Bueno. En Cacho no eran tan pequeñas. Bueno, una pequeña propiedad modesta en esta zona. Sin embargo, las nuevas generaciones pues buscarán, ahora sí que dejar el nido y salir a buscar a dónde habitar. Y es donde entra esta parte interesante porque descubren que el dinero que tal vez hace 10 años era suficiente para vivir en alguna de estas zonas, o hace 5 años para vivir en alguna de estas 5 años, bueno, 10 años, 5 años, de todas maneras ya estábamos un poquito caros. Ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque si tiene una economía mexicana versus una economía americana, pues para empezar el rentero va a buscar seguridad sobre su predio o sobre su propiedad. Entonces, lastimosamente va a preferir la economía americana, ¿no? Para poder rentarle y se van ocupando de esta forma estos espacios. Y aquí es donde vemos gráficamente cómo va pasando este efecto del desplazamiento. Desplazamos a la comunidad local, exacto, la vamos aventando hacia otras zonas, así se porque va abriendo, el que tenga el mayor poder adquisitivo, que en sentido de lo que estamos platicando, pues son estos amigos que trabajan en Estados Unidos y que se vienen aquí a Tijuana. Un mayor porcentaje, excepciones, pero un mayor claro, porcentaje. Claro, pero empieza de manera natural este desplazamiento, pues, ¿no? Correcto.
Y entonces, pues creo que sí es un efecto negativo, pues, ¿no? Y esto lo podemos llevar ya desde el punto de vista de nuestro podcast de negocios en otros sectores, Claro. pues, ¿no? En el tema médico, en el tema de turismo, por ahí hay un tema que seguramente vamos a comentar en siguientes episodios, que es el tema de la gentrificación en el Valle de Guadalupe, que allá hay Claro. un tema bien álgido que se está comentando en muchos foros Sí. y que es preocupante, pues, ¿no? Sí. Pero ese será un tema, ese es un buen ejemplo de lo que estamos platicando, pues, ¿no? Sí. Pero si volvemos aquí a la región, aquí en Tijuana, y hablamos, por ejemplo, del turismo médico o el sector médico, pues, Claro. ¿no? De repente fue el boom, pues, ¿no? O se dio esta cultura o esta novedad del turismo médico, que eventualmente no es tan turismo y de repente no es tan médico, pues, ¿no? Exacto. Aquí encontramos bueno, regresando al tema del podcast y cómo lo podemos implementar en distintos negocios, en el sector médico es donde lo podemos ejemplificar. Donde tenemos un vecino país donde estos servicios médicos, pues sí está en un porcentaje muy marcado, más alto que O sea, caro, los pues, ¿no? precios, claro, que podemos tener aquí. No estamos hablando de que puede ser de un 40 a un 75% más caro ciertos servicios médicos Ok. en Estados Unidos que en México, ¿no? Y aquí hay que ser un poquito puntuales. Digo, nuestros amigos que se han dedicado también a comentar y darnos sus puntos de opinión, es dejar clarito que hablamos de California con Baja California en esos ejemplos, que es lo que tenemos más a la mano y podemos Claro, hablar claro. ampliamente de esos ejemplos. Sabemos que hay casos en Nevada, en Arizona, que los precios también fluctúan mucho, ¿no? O sea, puede haber que los costos de esos servicios médicos allá sean un poco más Porque sus asequibles. niveles de vida son diferentes, pues. Exactamente. Aunque son estados contiguos de California, Exacto. de repente su nivel de vida, su nivel de economía son completamente diferentes a California. California es un estado así bien sui California generis y es el poderoso, Disneylandia, pues, es el Disneylandia de los Estados Unidos. ¿no? Vámonos ¿no? a Disneylandia. Sí, patrocínenos. California es el Disneylandia de Estados Unidos, ¿no? En el aspecto de que, pues bueno, tienen entretenimiento, tienen salida, tienen infraestructura, tienen a las estrellas de Hollywood aquí a 2 horas de la frontera, tienen a Tijuana, por la comida y por todos los atractivos que tenemos, y ellos eligen llevar esta vida, ¿no? Pero la parte del Golden State, que es la parte complicada aquí, es que es uno de los estados o el estado más caro también para vivir dentro de los Estados Unidos. Sí, el que genera más economía, sí, el más caro para vivir, ¿no? Entonces, hablamos también que ellos tienen un desplazamiento interno sobre esta gentrificación, porque obviamente llegan empresas tecnológicas como Silicon Valley, como San José, que no está lo vemos muy lejano tal vez como México, pero en carro o en auto estamos a 10 horas tal vez de estos clústeres tecnológicos que mueven el mundo, ¿no? O sea, no tengo el dato de producción, a ver si me lo ponen, de cuántas empresas del top 10 mundial en cuestión de tecnología están solamente son aquí varias y son a importantes. unas horas, ¿no? Entonces estamos hablando que obviamente ellos tienen temas de empleados, mandan prácticamente importar talento de todas partes del mundo. O sea, sí, pero no todos ellos llegan hasta acá. No. Lo que pasa es que estos van llegando a esta ciudad de San José, alrededor. Y ellos van haciendo su desplazamiento. Ellos van desplazando a los demás. Ya. La clase trabajadora, tal vez más lastimada, pues empieza a buscar opciones más económicas de vivienda, porque los rates que ellos tienen por cobro de hora, un ingeniero para SpaceX, por ejemplo, pues no se va a comparar lastimosamente tal vez a empleos de mínimo, de salario mínimo. Entonces, ese es un tema que ellos van generando este desplazamiento, que al final van generando este desplazamiento hacia nosotros, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí tenemos que de las 7 grandes empresas tecnológicas más valiosas de Estados Unidos, 5 tienen su sede en California, ¿no? Entonces, estamos hablando que Nvidia, Alphabet, Apple, Meta y Tesla, ellos comparten entre Palo Alto, Cupertino, Santa Clara, alrededor en un radio de 1 hora, están estos gigantes de la tecnología, ¿no? Que pues obviamente son industrias gigantes y que van desplazando, y obviamente San Francisco es una de las ciudades más caras para vivir hoy en día.
Ni se diga San Diego también. Pero entonces, lo que tú dices, estas industrias, o la industria en general, no ellas en particular, Exacto. que son estos clústeres de empresas de primer mundo, pues, ¿no? Claro. Empiezan a traer personas o utilizar personas de alto nivel Ya tecnológico ya personas, contratados. exacto. Y entonces empieza esta gentrificación para ellos, pues, Sí, ¿no? claro, empiezan obviamente los salarios a ser más altos, a darles a ellos pues la necesidad de encontrar casa, encontrar vivienda cercana, y pues obviamente pues la oferta versus la demanda pues van cerrando estos ciclos, y van desplazando una parte de la población que antes eran lugares, digamos, tranquilos para vivir, y ya no más. Pero yo no creo que sea tanto como un desplazamiento, como que es un crecimiento natural de la población, pues, ¿no? Ah, bueno, O sea, creo que también ahí hay un factor, pues, ¿no? Si hay un desplazamiento, porque ellos llegaron a ocupar, pues, sí. esas plazas, Ajá, esos lugares, esas bodegas, todo eso, Claro. como le llamen, pues, ¿no? Y la gente que empieza a llegar a esa ciudad para ocuparse ahí, pues se da así como este ciclo natural o esta sinergia natural de personas que trabajan para estas empresas, ¿no? Claro, digo, Y también entonces, mueve la economía. eso entonces es- estas ciudades se vuelven así como sui generis porque se dedican a eso, pues, ¿no? Claro. Y entonces las otras regiones hacia el sur, pues ya que Los Ángeles, aquí San Diego y Tijuana, Sí. empiezan a ser proveedoras o empiezan a vivir de Claro. otro tipo de economías mucho más tradicionales, pues, ¿no? Exacto. Y entonces sí hay esta brecha generacional en el tema Y de económica. y económica de los que ganan en estas regiones contra los que vienen abajo. Pero aún así son mejores de lo que desafortunadamente tenemos aquí en Baja California. Ah, no, claro. Entonces empieza así como que a recorrerse la población, como que se empieza a mover ahí el bultito, Sí, sí, pues, sí. ¿no? Digo, creo que llega este efecto nómada, ¿no? Correcto. El nómada digital incluso, Además. ¿no? Que vamos con esta evolución de que, pues sí, antes buscábamos como nómadas y ya nos vamos al origen de la palabra, pues los recursos, ¿no? Al final los nómadas se movían buscando los mejores recursos, acceso a agua, acceso a comida, donde había animales, donde estaba esto disponible. El nómada digital hace algo muy similar, ¿no? Buscando mejores lugares para vivir, con los mejores, también accesos a, obviamente, se tiene que mantener conectado, pero pues con una vida tranquila, desholgada, con buena dieta y demás. Entonces, este nómada digital también ha llegado a ocupar espacios como la ciudad de Tijuana. Incluso he visto este caso en ciudades principales como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cancún. Que empiezan a traerse como estos edificios de coworking, Claro, pues, ¿no? O sea, exactamente. no trabajan en un lugar, no van a trabajar en un lugar, sino buscan áreas Exacto. comunes en donde Incluso su espacio, nada más. Viven en el hotel, o sea, viven en una eterna Otras. vacación, ¿no? Al final del día, de pagar el costo de vida en California a vivir todo un mes en Tulum, pues a veces prefieren estar ahí. Y ahí es donde empieza el tema de una gentrificación bien complicado también. Digo, que lo ha vivido y vi el tema que pasó con Tulum, por ejemplo, donde también Claro. restaurantes, hoteles, boutiques, restaurantes de lujo, todo estaba enfocado a una economía americana, o a una ni siquiera voy a decir únicamente economía americana, a una economía extranjera. porque hay mucho ¿no? europeo. Europeo, americano, asiático, vamos a dejarlo, un nómada internacional, que al final del día, pues tenía la capacidad de poder adquirir esos productos. ¿Y qué pasó? Aquí es donde creo que fue el error también, es que el empresario de estas zonas empezó él mismo a separar al público mexicano que tal vez decía, no, pues es que de venderle al extranjero a vender al mexicano voy a enfocar todo mi esfuerzo a este mercado extranjero a precios muy altos. Es que solitos, o sea, dijeron precios altos, o sea, no Sí. pensaron, No. yo creo que ni siquiera en el sector nacional, pues, ¿no? No. Sino que agarraron y dijeron, esto es para primer mundo, esto Exacto. es caro, esto vale... Eso es exclusividad. Exclusividad. Cuando eran zonas, pues, rurales completamente, ¿no? Digo, con las playas, todo lo demás era... Que hay el zonas- tema, pues, ¿no? De que Sí. cambiaron los regímenes de la propiedad, que eran, pues, altamente protegidas, eran temas Sí. de playas vírgenes, eran temas
que no eran destinadas a un uso de vivienda, un uso turístico. No, incluso Entonces hubo una sobreexplotación de esa parte. Y de recursos. Y de recursos, pues, ¿no? Estamos viendo, digo, creo que va a salir esto muy a tiempo para el tema en Majahual, el tema de la empresa que estaban queriendo establecer ahí un parque acuático en esta zona, donde se iban a perder manglares, arrecifes, y iba a haber una destrucción incluso de una selva aún virgen, ¿no? Entonces llegan ese tipo de empresas que sí, se busca un desarrollo económico, sí, pero debe ser un desarrollo económico sustentable. Consciente. Y consciente, ¿no? Entonces al final, este tipo de empresas, la realidad es de que no van al local, ¿no? O sea, van a ofrecer un turismo al extranjero o al local con un ticket promedio alto. Entonces, ¿qué pasa? Pues dejas olvidado o vas segregando o vas... Yo creo que se va dando como de manera natural, pues, ¿no? Sí. La comunidad o los residentes locales, pues, se van desplazando hacia otras orillas, pues, ¿no? En donde, pues, se ve bien drástico. Ahora que uses tú en Tulum y en otras regiones, si la parte turística está muy padre, o sea, edificios y hoteles muy atractivos, pero volteas del otro lado de la ciudad, del otro lado de la carretera y esa es la realidad. Y es otra realidad. O sea, cuando tienes la oportunidad de manejar toda esa península, por ejemplo, te das cuenta de la realidad de tal vez la clase trabajadora, que es la que provee estos servicios a estas líneas hoteleras y demás, te das cuenta que la realidad es otra, ¿no? Entonces, al final del día es una economía que se debe mover y que siento que si te aprovechas mucho de esto, pues todo es una cadenita, ¿no? Al final del día. Para ver qué pasa, Gabriel, si de repente la comunidad de manera natural, la comunidad local, pues, no, o sea, nunca le alcanzó, nunca le iba a alcanzar y no le va a alcanzar para alcanzar este nivel de crecimiento. Claro. Hay un tema que se vuelve real, pues, ¿no? Y algo que también lo vivimos aquí en Baja California, que es desde el punto de vista de negocio, oye, pues es que si ellos no lo hicieron, no lo hizo, el gobierno nos apoyó, la razón que sea, pues no se trata de apuntar dedos. Claro. Pero de repente pues llega un inversionista y pone, no sé, 100,000 millones de pesos, o no sé si estoy exagerando los números. Sí. Y dice, pues hay un tema de negocio y estamos hablando aquí un podcast de negocios, pues, claro. ¿no? Entonces, creo que lo único que varía en donde podemos coincidir es que sí es un tema que creo que no nomás nos pasa en México, seguramente pasará en otros países, pero que eventualmente tiene que suceder. Lo lastimoso es que vaya en contra de la naturaleza, pues, ¿no? Que no lo hagan, como decías tú ahorita, Correcto. de una manera consciente, pues, ¿no? Sí. Insisto, este es un tema que cada vez se acerca más a lo que estamos viviendo aquí en Baja California con el Valle de Guadalupe. Exacto. Pues, ¿no? Digo, esta era una premisa para poder tener ese, digo, y lo quise ampliar un poquito más a esta región que conozco perfectamente y si tenemos amigos viewers por allá los saludamos. Que comenten. Sí, que comenten. Y es una zona que he tenido el privilegio de manejar todo desde Chetumal, toda la región de Quintana Roo. Entonces, es un tema que es muy bonito, pero si se sobreexplota, va a ser muy triste y a pesar de que vemos el tema de negocio, va a ser un tema que no va a dejar nada a un mediano o largo plazo, ¿no? Pero no nomás eso. Por ejemplo, yo me acuerdo hace unos años que fui aquí en Sonora, ¿cómo se llama? San Carlos. No, antes de San Carlos. Uh-huh. Hay otro puerto o otra bahía, no creo que alcance para puerto, que es Puerto Peñasco. Son como, exagerando, Claro. 5 hoteles, 10 Sí. hoteles, muy padres, muy bonitos, orilla del mar. Sí. Y tú tienes que llegar ahí a cualquiera de los hoteles y nunca salir de ahí. O sea, los días que vayas a estar es ahí. Voy a salir a conocer, no hay nada que conocer. Sí, no, saludos a los amigos. O sea, sí, o sea, está muy bonito, pero esa es la realidad. Porque se concentra el crecimiento en el mantenimiento de estas zonas turísticas, pues, ¿no? Correcto. El crecimiento inclusive de infraestructura en estas zonas de la vivienda normal, de los residentes, pues de repente no es tan atractiva, pues, ¿no? Y de repente el turista extranjero, pues va a buscar, oye, sí, está padre el hotel, pero quiero conocer la atracción. Y de repente así como que van al pueblo y todo Sí. enterregado. Sí, Y no, a veces no es la mejor experiencia. No es la mejor experiencia, ni tampoco está padre enseñar eso, pues, ¿no? O sea, esa no es Sí. la realidad de México, pues, Sí. ¿no? Es así bien contrastante, pues, ¿no? Pero o sea, creo que son estos efectos de esta gentrificación, pues, ¿no? Sí. Entonces,
subiéndonos más hacia el norte, ya aquí nosotros en Baja California, Sí. eso es lo que ha pasado. O sea, tenemos el efecto de los residentes de los residentes en Estados Unidos que se vienen a vivir a Tijuana por las razones que sean, con los riesgos que les representan a ellos, que ha afectado porque han dejado de venir menos, Claro. y entonces nos quedamos con una infraestructura bien grande, pero eventualmente se empieza a desocupar. Exacto. Sí, Y- no, más que infraestructura, nos quedamos con una oferta en vivienda. Pues la oferta de esa infraestructura, sí, pues, sí, ¿no? sí, digo, vemos aquí por la ventana torres que se siguen levantando por todos lados, ¿no? Y que creo que ese boom con los temas económicos y sociales y políticos que estamos viviendo en Estados Unidos actualmente, pues también hubo una reducción muy grande de las visitas a la región, ¿no? Porque dijeron, bueno, vamos intentando una economía 100% americana para evitar un tema político, ¿no? Migratorio, pues, ¿no? Y hay una oferta muy grande aquí, lo que provocó en ciertas zonas bajas en los precios que tal vez trata de mover esta mancha de que se vio desplazada, buscar, ¿no? Creo que es un momento de oportunidades para encontrar también lugares para rentar. Pero habrá que ver, porque ¿cuánto puede costar cualquiera de estos condominios? Sí, digo, O sea, no es para cualquier bolsillo. No es para tampoco. cualquier bolsillo. O sea, estoy inventando el número, pues no, pero creo que ando muy cerca. Puede andar costando en $250,000 ese departamento. Ah, la venta sí, pero incluso lo vamos a ver más a lo cercano. La renta no es por menos de $1,000. Por menos de 1,000, o sea, pero nunca va a ser menos de $1,000, pues, Claro. ¿no? Y entonces, o sea, ya pagar a un local, a un residente, oye, pues a lo mejor lo rento, no te va a alcanzar. Exacto. Porque, y tenemos que considerar, no nada más es la renta, es el mantenimiento, es el estacionamiento, y hay un montón de amenities que tienes que pagar para vivir ahí, que de repente ya no fueron $1,000, ya fueron $1,200, $1,300, Exacto. que de repente, pues no se ganan, pues, ¿no? Sí. Tenemos que, así como dejar bien claro el tema, o sea, en Baja California hay una reducción de la actividad económica bien importante, pues, ¿no? Entonces, hay desempleo, hay disminución de actividad, lo hemos platicado en otros episodios, el tema de la construcción, el tema del restaurantero, el tema que tú me digas, hay una disminución de actividad, Sí. bien desafortunada. Y entonces, pues están estos elefantes, digo, no llegan a ser elefantes blancos, pero empiezan a estar ahí desocupados, o Claro. hasta cierto punto desocupados. Entran en esta economía de entrar a rentas temporales a través de Airbnb, Sí. Pero vamos a un volumen que antes no era necesario. O sea, que ni siquiera era necesario. antes La no era intención necesario. era utilizarlos como vivienda, pues, ¿no? Sí. Y ahora empiezan a tener otro uso, no me alcanza a ver, no alcanzo a ver qué tan productivo realmente sea, pues, ¿no? Entonces, Claro. vamos a empezar en términos generales, algo que comentamos antes del episodio. Las rentas en Baja California, las propiedades en Baja California, pues han perdido su valor, pues, ¿no? Han disminuido, que será un 30-40%, pues, ¿no? ¿De renta? De rentas. Sí. Sí, pero los que ya están ocupadas, los que ya tienen un contrato, las que ya tienen, ahí Sí se ya quedan. así se quedaron, pues, ¿no? Exacto. Están pagando caro, pero pues a lo mejor sus ingresos ya no son los mismos que cuando compraron, pues, ¿no? Exacto. O ya no tienen este poder adquisitivo que cuando compraron, los que compraron ahí. Y entonces, pues, es el tema del costo o de venta a precios de repo. Oye, ya págamelo, repórmelo, te lo subo arriendo, pero, o sea, quítame este gasto, pues, ¿no? Sí, no, y efectos reales en la ciudad que está pasando, ¿no? Y en mi experiencia, incluso hubo rentas que estaban ya a un tope muy, muy alto que decías de que es que, o sea, ¿cómo si hay tanta oferta en la ciudad y buscabas y volteabas con el vecino de que no, mira, yo estoy X% un poco más barato? Ah, bueno, ya volteabas, pero antes, estamos hablando ahora sí, 5 años atrás, no existían estas opciones para poder moverte de edificio a edificio, por ejemplo, por lo menos en la zona comercial aquí en Zona Río, ¿no? Así es. Entonces, es un tema que sí va Que se evolucionando. está viviendo, que Sí. tenemos que ser bien receptivos, porque inclusive a la hora de invertir en el tema personal, voy a rentar, voy a comprar, lo que sea, pues, ¿no? Tienes la lana, ¿cuántos ingresos necesitas percibir tú o en pareja o en familia Exacto. para poder llegar al tema? Ahorita los créditos bancarios están bien complicados. Bien pues, difíciles. Sí, no están tan como que a la y vuelta de no la están esquina. tan baratos, pues, ¿no? O sea, ¿cuánto puede costar el interés de un crédito hipotecario?
alrededor del 18, el 20%, corríjanme, pues, ¿no? Sí. O sea, un 18, 20% es bien caro, pues, ¿no? Claro. Imagínate a 25, 30 años que son los créditos hipotecarios. Incluso muy alto para nuestro vecino país. O sea, Sí, claro. al final es cuando llega esta decisión, ¿no? O sea, cómo, si antes buscaba una economía americana para tener la capacidad para comprar en México, ahora me sale más caro comprar en México por los intereses que comprar en la misma economía americana, ¿no? O sea, entonces es un tema donde entra un debate personal y donde estamos viviendo. Pero yo creo que el tema es todavía más complicado, porque no me va a alcanzar ni para comprar aquí, Ni para uno ni para el ni otro. para el otro. Esa es la realidad en donde nos tenemos que parar, pues, o sea, en un extremo, pues, ¿no? Sí, creo que ahí entra entra el tema de este flujo que perdimos un poco en la región, con el tema, por ejemplo, que lo vemos con el tema restaurantero. Nos acabamos de pasar un 10 de mayo donde las capacidades de los restaurantes no estuvieron a su máximo como años anteriores, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque se establecen los Estados Unidos. Es que porque habría que tener la relación personal, en familia, porque, en casa de la abuela. Mejor te hago la figura con mac and cheese y así, Sí. el payasito servilletero. Sí, no, o sea, eso es tema familiar. Yo pensaba que era un tema económico y que porque estábamos en crisis. No, yo creo que, ¿cuál crisis? O sea, Bueno. a la abuela hay que dejarla que lave los trastes que Yo pensé quedaron que era después de porque la no fiesta. teníamos dinero. Yo pensé que era porque no teníamos dinero. No. Pero bueno, no es cierto, pobre abuela. estuve confundido todo este tiempo. Pobre abuela, o sea, sí es un efecto, pues no, Sí, sí claro. hay una disminución económica, la industria restaurantera sí se vio afectada, sí está afectada en su capacidad de venta, porque no hay quien, y lo hemos dicho, o sea, dentro de estos problemas económicos que vivimos en la región, ocasionados por muchos factores, pero uno puede ser los mentados aranceles en Estados Unidos que encareció los productos a la hora de la exportación y que evitó el consumo en Estados Unidos. Entonces, baja de producción, baja de empleados, despido masivo aquí en Baja California de muchos empleados y de repente hay un término que son los burgueses de la maquila, o sea, los que ganaban bien en la maquila. Entonces eran los que iban a los restaurantes, los que se iban del Valle el fin de semana, los que se iban a San Diego. Hay mucho burgués maquilador que ya no es burgués de la maquila. Claro. Y entonces ellos son los que dejaron de ir a los restaurantes, son los que dejaron de ir al valle y entonces pues se perdió ese poder adquisitivo por parte de los negocios. Sí, ¿no? Y lo estamos viendo y yo creo que es un impacto en la región porque digo, dentro de nuestras ofertas al tema turístico está el tema del turismo médico, ¿no? El tema del turismo gastronómico en la región, que es algo que nos caracteriza mucho. La región del Valle también nos caracteriza mucho y hoy en día estamos viviendo un tema que incluso en siguientes capítulos vamos a tener por ahí algunos insights interesantes directamente desde el Valle de Guadalupe, pero estamos viviendo un tiempo donde negocios que veíamos súper posicionados como líderes en la región restaurantera están cerrando sus puertas. O sea, están llegando a la toma de decisión de no me alcanza. Es imposible sostener esto, no me llegan las ventas mínimas ni siquiera para el punto de equilibrio. Mi mejor decisión es cerrar, ¿no? Entonces, para ya llegar a ese punto, o sea, ¿de qué nos sirve todo el tema de implementación y emprendimiento y demás y poder hacerlo si la economía allá afuera nos está dando otro dato, ¿no? Y es encontrar qué hacer diferente, que es lo que hablábamos en temas anteriores, qué hacer diferente para no llegar hasta ese punto, ¿no? O sea, cómo depender al 100% de un tipo de cliente tal vez, ¿no? Que es lo que decíamos. Este desplazamiento que tal vez estaba dirigido porque los precios estaban medio ticket para arriba y solamente para un sector de la población y el otro estaba desatendido tal vez, pero es el que te pudo haber mantenido un poquito más tiempo. Entonces aquí es como... De repente como negocios se volvieron como elitistas, ¿no? Claro. O sea, es un tema natural, creo que es un tema de negocio, un tema de economía. De repente, a más oferta, a más demanda, mayor oferta, pues, ¿no? Claro. Entonces, incrementas tus precios, te pones tus moños, te pones así quisquilloso a la hora de querer aceptar a tus usuarios y lo que sea, pues, ¿no? Pero de repente ellos empiezan a vender y volvemos a algo que comentaba Gerardo, pues, ¿no? Sí. ¿Quién se llevó mi queso? O sea no es que se lo llevó nadie, o sea, no vistes cómo la economía se iba desplazando, cómo iba disminuyendo. Y entonces, en lugar de hacer promociones, invitar al consumidor, creo que también lo comentamos en algún otro episodio, de repente las comunidades locales, la zona las zonas populares, son las que más gastan, porque es mayor la población. Oye, pues ve creando paquetitos, darles una oferta,
vuélvete tus clientes, o sea, son los que te pueden rescatar, pues, ¿no? Lo platicaba con un cliente justamente esta semana pasada y él está muy abierto precisamente a hacer eso, a cuidar ese error que lo ha visto en los vecinos o en la industria, que es decir, es que no sé por qué se han casado solamente con este tipo de cliente, que lo queremos así bien fácil y estar aquí. Cuando aquí a la puerta llegan con mi hostess y dicen, oigan, tiene una mesa para 2 personas, 3 personas, es que venimos desde tal lugar de la ciudad, ¿no? Oye, y dice, para mí es tan importante el que vive aquí arriba como el que viene de lejos, incluso el que hizo el esfuerzo para hacer un plan, para venir aquí en familia, fin de semana y demás, merece toda mi atención y más. Pero no los atienden, ¿no es lo que quieres decir? No, sí, a ellos sí. Han visto que la industria ha pasado que no los atienden de la misma forma. O incluso que eran de una cierta forma como rechazado ese mercado para atender solamente a o las promociones o el tema de posicionamiento iba solamente a un mercado alto. No era su mercado, pues no era su mercado. Mercado lo dejaban abandonado. Cuando este mercado en la realidad es el que... Pero este mercado también se pudo haber visto como intimidado, pues, ¿no? No, claro. De repente pasan con, es que ese lugar está la gente así muy bien vestida y los carros a los que llegan y la misma ambientación del restaurante los intimida. Eso es una realidad. Eso es una realidad, es una realidad. Entonces, y depende de cada negocio comunicar. Digo que es la parte donde nosotros podemos, y precisamente por eso platicamos con el cliente, porque me decía, ¿cómo comunico lo que tengo y que estamos abiertos para todo el mundo? Todos. Y que todos van a ser bien recibidos y que de mí cuenta de que todo mi personal está abierto y está con toda la disposición de atenderlos al 1000%. Pero en esta disposición, digo, claro. Como ejemplo, en esta disposición que comenta tu cliente, tiene que ver en un tema, en una mejora de precios, en una oferta de precios, pues, ¿no? Claro. Porque sí te voy a atender, pero el platillo vale 1,500 pesos. Pues no les va a alcanzar, pues, por más buena intención, por más que lo hayan planeado, pues no les va a dar, pues, ¿no? Claro. No, y es pensar, o sea, no es el tema de malbaratar o pelearnos en precios. No. Es precio-calidad, ¿cómo le puedo dar más a este público por un precio razonable? ¿No? O sea, al final, que todo sea digno, creo yo, voy a vender toda esta experiencia por un precio razonable, que te vayas satisfecho con lo que hicimos el día de hoy, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante porque al final el cliente se va a ir agradecido, se va a ir con una buena experiencia y va a regresar. Este es el tema, o sea, que este sector de la población de repente se vuelve bien leal, pues, ¿no? Claro. Entonces, trátalo bien, dale, oye, como que se llevó como algo más, como un extra. Y él te va a recomendar. Y él te va a recomendar y va a regresar, pues, ¿no? Y siempre van a regresar. Sí. O la comadre, pero con van a regresar. Con el compadre, con la comadre te van a recomendar y van a subir su historia, que esa es la fortaleza de las redes sociales, ¿no? Y por eso nos hacemos virales. Es el tema de que vemos un tema que nos gusta y vemos que fue nuestro amigo, oye, ¿cómo te fue? ¿Está buena la comida ahí o no? Sí, fíjate, sí me gustó, te lo recomiendo. Mira, yo comí chingón, está bien. Y das el paso de decir, mira, es que él fue, deberíamos ir, porque ya tienes un voto de confianza. Como un voto de confianza. Oye, alguien ya fue, alguien sí vivió la experiencia. Exactamente. Pues, ¿no? Es invitar esas experiencias que de repente ellos creían que no tenían acceso, que Exacto. Sí lo vean como esta posibilidad en un tema de una dignificación del servicio hacia todo tu público. Todo ahorita, todo mundo puede ser tu público, pues, ¿no? Sí. Y eso es lo que debes de buscar, es lo que deben de buscar todos los emprendedores. Sí, correcto. O sea, si de repente hablábamos en episodios de emprendimiento, es que hay que determinar tu sector, tu mercado, quién es. De repente ese mercado en condiciones como las que hoy vivimos, pues tenemos que ser un poquito más flexibles, ¿sí? Buscar un tema de opción que siga siendo negocio, que siga siendo digno, que también sea algo que tenga un valor agregado en ánimo de incrementar esta posibilidad de venta, pues, ¿no? Correcto. Al final, creo que debemos tener un equilibrio sobre nuestros porcentajes de clientes, ¿no? Entonces, lo que ha pasado, primero la economía creció, se gentrificó porque se concentró en un tipo de mercado, en un tipo de personas, y de repente esos bajaron, que es lo que estamos viviendo, y entonces, pues, toda la economía aquí en Baja California decía, caray, ¿y ahora a quién le vendo? Pues, ¿no? Exacto. ¿Y mi cliente? ¿Y mi cliente? ¿Dónde está el que venía? Pues ya no tiene para venir, pues, ¿no? Claro. Y entonces tengo que ajustar este tema, ¿no? Entonces, es en la parte de restaurantero. Creo que por ahí coincidimos en estos temas, pues, ¿no?
Y que hay un factor también, o sea, aparte de la economía en Estados Unidos, aparte de que dejaron de venir, y los pocos que vienen hoy en estas últimas semanas, en los últimos días, el regreso a Estados Unidos en las mañanas han sido Ha estado bien muy complicado. complicados y que además complican al resto de la ciudad. Sí. Los que somos aquí en Tijuana, pues zona Río, ¿cómo se llama? La vía rápida, en Otay, o sea, impactan de una manera pues desafortunada, pues, ¿no? Eh, ¿cómo lidiar con ese efecto, pues, ¿no? Sí, es correcto que esta economía, al final hay que buscar la manera de encontrar este cliente perfecto que buscamos, ¿no? O este cliente ideal que es el que queremos, ¿no? En el caso de la agencia, por ejemplo, tenemos pues que el 60% de nuestros clientes, yo creo que un 60-70% de los clientes que tenemos, nos pide buscar al cliente con economía americana, ¿no? Y nos dice, no, es que mi cliente quiero el que trabaja en Estados Unidos, el que gana allá, y puede comprar una propiedad aquí, por ejemplo, ¿no? O yo quiero el cliente con capacidad americana, con economía americana, que pueda venir y reservarme una mesa para 10 personas. Y pues sí, en lo ideal está muy padre, ¿no? Pero se vuelve así como un ideal, Se vuelve el ideal. fuera de la expectativa de lo que está sucediendo aquí en la ciudad, pues, ¿no? En lo que yo opino fue algo que no está actualizado. O sea, ellos piensan que ese sería su cliente ideal. Sin embargo, siguen confiando en su deber ser, sí, a donde ellos pensaron que estaba su economía o su negocio. exacto. Pero la realidad, tienen que entenderlo, ya no hay de esos, o quedan muy pocos. Yo tuve un cliente hace años, en el cual ya no continuamos con la relación, por algo que yo lo recuerdo muy bien, y aquí en Zona Centro me dijo, a mí no me interesa el cliente que viene caminando por la banqueta. Eso ya lo tengo, dice. Yo ya tengo asegurado eso. A mí no me interesa el cliente que viene caminando aquí por la calle. Y yo creo que lo estoy diciendo de una mejor manera como me lo comunicó. Si no, yo quiero el cliente que pueda agarrar un vuelo desde Nueva York, desde Chicago, que llegue a San Diego, voy por él, lo traigo aquí a la puerta y le cambio todos los dientes. Y le dije, ok. Y yo, eso es el cliente que quiero, es el lead que quiero, es el lead que necesito encontrar y es el que mejor me vende aquí. O el que mejor le puedo vender. Revisando los estadísticos, revisando los ingresos, yéndonos al business intelligence, revisando qué es lo que está un poquito más allá de lo que el cliente creía era su mejor cliente. Sí, el cliente había atendido 2 de esos clientes en los últimos 3 años de operación. No más 2. Fueron unas excelentes ventas. Le cambió todos los dientes 2-3 veces, yo creo que al mismo paciente. Impecable de haber quedado. Pero tenía 2 ventas de ese nivel y todo lo demás era venta de público general o de walk-ins o de vecinos de que él creía economía americana. Sí, economía americana, pero que vive en Tijuana. O sea, y es a veces esta nube o esto nublado que tienen a veces los empresarios que dicen, no, es que este es mi cliente ideal y ese es el que quiero y si no me haces ese cliente estamos mal. Pero ¿cuántos hay de estos? O sea, Ahí me entrega ahí tu cliente y si o sea, quiero sí, indagar más ese tema. por ¿Cuánto favor. tiempo duró su negocio de este hombre? Con nosotros duró ese mes y se acabó. Pero desde que abrió, o sea, en tu récord, ¿cuánto tiempo duró abierto? Pues, o no, a lo mejor sigue abierto, pues, ¿no? Tengo entendido que sigue abierto, pero yo sí vi que cambió su target. O sea, a mí me ha constado ver que cambió el target por lo que veo fuera de su negocio, Ok. sus anuncios, los precios que se ven en las marquesinas son distintos a los que traíamos en esos años. Y para tener precios en las marquesinas es porque pues sí te interesa el cliente que va caminando por ahí, ¿no? Si no, no pones nada. Yo pienso, mi humilde opinión. Pero entonces él dijo, yo quiero este tipo de clientes, pues, Sí. ¿no? Y te dio esta responsabilidad, búscamelos tú como Sí, agencia, pues, ¿no? exactamente. Y pues no son como varitas de magia, pues, ¿no? Exacto, O sea, ¿no? O sea, era como, y deja tú, los encuentras. Llega la campaña porque gracias al tema digital, el tema de la segmentación, podemos llegar al público donde tú me digas, ¿quieres clientes en qué país? Vamos a sacar una campaña para allá, no hay problema, lo podemos hacer. Ok,
desde ahí ya empezaba el tema interno del cliente de, a ver, ¿quién lo va a atender? ¿Quién le va a dar la información? ¿Cómo lo vas a convencer de que haga un viaje internacional? Con toda la seguridad, con toda la inseguridad, con todo el tema que conlleva una logística de este tipo, para venirte a atender a Tijuana, ¿no? Si vives en Chicago, si vives en Nueva York, si vives en incluso más cerca Nevada tal vez, pues es planear un viaje completo. Yo nada más no es lo que me voy a ahorrar en el tratamiento, pero ahora tengo que pagar gasolina, tengo que pagar un avión, tengo que pagar estancia, cuánto tiempo me tengo que quedar, tengo que comer, voy solo, no voy solo, llevo acompañante. Entonces todos estos factores en la toma de decisión se suman o deberían de sumarse, ¿no? En esto total de decir, bueno, me sale sí 40%, 50% más barato, pero tengo todos estos costos indirectos que me pueden estar haciendo... ¿Cómo vende eso? Pues no, o sea, sí, yo soy el mejor, tu tratamiento dental va a salir bien barato, pero Exacto. tienes que echarle ahí otros $2,000 Y la de experiencia de logística. venir, y si no has venido, ¿cómo te convenzo de venir si jamás has cruzado a México? Porque hemos tenido esos clientes de que, pues sí, sí me quiero operar. Y vamos hablando de temas, Oiga, ¿tiene su pasaporte vigente? sí, cirugías ¿Cuál plásticas y demás aquí en la no? región, que somos punta de lanza en temas de cirugías plásticas, en la región por años, ¿no? Y platicando con expertos en el tema, incluso en un foro en el que tuve la oportunidad de atender, me llamó mucho la atención un dato que solamente el 2% de los visitantes a la región de turismo médico vienen por temas de confianza. Únicamente el 2% eligen el destino y el turismo médico del que hablamos por temas de confianza. O sea, se vienen más por tema de precio, pues, ¿no? 45% vienen por temas de precio. 50%, o sea. 33%, mira, me los quedé bien grabados. 33% vienen por temas de higiene e infraestructura. 45-33 sería lo que se pelea eso, pero 45 es el precio. Sí, está muy padre tu infraestructura o tu clínica, pero a mí lo que me movió fue el precio. Ya llegué y dije, mira, se ve bien. Pero entonces no hay ese mercado internacional en donde te paguen todo este tema de logístico, pues, ¿no? Es lo que pasa. Muchas veces en este tipo de estudios no se contempla los gastos indirectos que conlleva una visita de turismo médico, ¿no? O sea, realmente creo que hemos hablado, y digo, están abiertos a comentar de esto, pero hemos hablado de un turismo médico vendido así, todo es perfecto y todo es excelente y estamos viviendo esto en la región, pero realmente es porque tal vez los números estaban un poquito ahí Como confusos, infladitos, pues, más porque infladitos, yo digo, ¿no? la parte de los gastos indirectos es lo que más afecta al paciente, ¿no? O sea, solo 2% por confianza, entonces no vienes porque me tengas esa tranquilidad de operarte aquí en Tijuana, ¿no? Ya sea un servicio dental, un servicio bariátrico, un servicio de cirugía plástica. Yo creo que la gente sí los paga y esto haciendo memoria. Ajá. Tengo un buen amigo médico que puso su clínica no hace mucho, pero es un tema así como muy especializado, tratamientos de células madre, o sea, Claro. como que ya, o sea, no nada más es los dientes, no nada más es la consulta, sino ya es un tratamiento de mediano o largo plazo, pues, ¿no? En donde sí no le pudieron dar una solución en Estados Unidos, o fue muy caro, o fue muy largo, o no sintió mejoría. Entonces, sí buscaron este tema. Y sí, pero no, creo que no venían de muy lejos, pues, ¿no? Claro. De los Estados Unidos. Quizás venían de Los Ángeles, quizás de San Francisco. Oye, sí llega al aeropuerto, voy por ti, te hospedo aquí en su complejo donde él tiene su consultorio, su hospital. Hay un hotel ahí mismo. Oye, sí, yo te doy un precio especial, te consigo un precio especial. Tú vete, te hospedas y tienes que venirte acompañado porque el tratamiento que te vamos a hacer es agresivo Se requiere. y ocupas quedarte un par de días. Entonces, arman estos paquetes. Y sé que sí ha tenido este éxito, pero creo que esta parte va a depender a nivel, hasta cierto punto, su éxito, dependiendo de la complejidad del servicio médico que les Claro. vayan a dar, pues, ¿no? No, y es como cómo va a dar ese paso. Al final,
Sí, los temas estéticos o los temas tal vez de vanidad. Tienen su valor, pues, ¿no? No, y es más fácil tomar una decisión para eso que tal vez un tema de tratamiento oncológico, ¿no? O sea, que vemos que es un tema que pues es un poco más delicado, es un tema que hay que revisar, las tecnologías disponibles y más, y creo que por eso Como tenemos una buena oferta. un cliente que tuvimos en común, del spa, pues, ¿no? Ujú. Que ellos, en la experiencia, ellos de repente sí traían, o sea, contrataban influencers como tú y que hacían su promoción en Los Ángeles, San Francisco, y se venían en tour, pues, ¿no? Y el fin de semana cerraban el spa para atender a todos estos extranjeros y los trataban de forma maravillosa y les representaba un beneficio, pero era así como más aterrizado, pues, ¿no? Exacto. Sin embargo, al final de cuentas, creo que tiene que decir, oye, esos mismos también disminuyeron, pues, ¿no? No, claro. O sea, no creo que, desafortunadamente, en estas circunstancias, tanto en Estados Unidos, en California en particular, que es nuestro vecino, y aquí en Baja California, hay un impacto que también estos se quedaron sin chamba, también les disminuyó su ingreso, y pues ya no quieren, o sea, no, yo llego solito, Sí, dame con exacto. descuento, oye, nomás, pues a lo mejor me faltan 10 piezas dentales, vámonos por 5, ¿no? Las Exacto. importantes, ¿no? Entonces, Sí. creo que también hay una Con que pueda morder el taco ya sí, con con eso. que alcance a morder el taco, güey, ¿no? Y entonces tiene que haber una visión y un entendimiento de estos factores externos por parte de estos empresarios, por parte de estos emprendedores, pues, ¿no? Y ahí entra un tema que a lo mejor puede ser polémico y complicado. De repente, pues son médicos, son cualquier de otras profesiones, pero no tienen esta cultura de negocios, pues, ¿no? Eso es muy Y importante. entonces ahí de repente, no, es que yo quiero, yo puedo. O sea, o sea, no dudamos de su capacidad profesional, pero tienes que tener visión de negocios, pues, no tienes que entender cómo se funcionan los mercados, qué está pasando a tu alrededor, pues, ¿no? De repente creo que en particular hablando de los médicos viven como en una burbujita, pues, ¿no? Sí, Son privilegiados, o sea, y es bien merecido, o sea, tienen un gran esfuerzo, o sea, es ganado, pues, ¿no? Pero de repente como viven en esta burbuja de bienestar, pues lo que pasa a su alrededor creen que pues no son merecedores de eso, sí, pues, claro. ¿no? Pero a la hora que abren negocios, pues entienden que sus clientes sí están viviendo esa posibilidad, pues, ¿no? Exacto. Y entonces creo que ahí tienen ese choque y es en donde el tema de negocio pudiera tener pues un factor ahí bien interesante, Sí, pues, no, ¿no? y aquí es cuando hablamos también, digo, retomando este tema, sí, tal vez ellos dicen, bueno, pues es que yo presto un servicio y tal vez viven en esta burbuja en la cual nada pasa, ¿no? Nada los toca. Pero aquí, igual en esta reunión, hablando con temas ahí con Secretaría de Economía, hablamos de que es un tema que pega a todos los demás clusters, obviamente es una cadenita, ¿no? Obviamente el tema de transporte se ve afectado, el tema de comida se ve afectado, el tema de Hotelero. hotelero se ve afectado, el tema incluso entretenimiento se ve afectado, porque al final dice, bueno, pues es que no voy a gastar en esto porque yo lo que quiero es aliviarme, ¿no? Yo lo que quiero es mi diente. Al final del día, si puedo recortar de que, mira, te iba a mandar un chofer y un concierge y ¿y cuánto por el puro diente? O Yo sea, llego en Uber. sí, yo busco la manera de llegar. O sea, ya me atrevo a cruzar el país, a manejar mi carro, a estar aquí porque pues busco reducir estos costos, ¿no? Al final, sí, y hablando con también personas de esos temas, decían de que, bueno, es que nos vimos obligados a subir los precios de las cirugías y los precios de los procedimientos, para hacerlo un poco más exclusivo y poderles brindar atención personalizada, transportación y demás. Pues sí, pero creo que no estamos en el momento de eso. O sea, sí, vas a poderle brindar más seguridad en la ciudad y convencerlos de que vengan porque tú te vas a encargar de que todo esté cubierto. Pero obviamente este incremento en estos costos, obviamente es un No los vas incremento a en el cubrir, precio de no los vas a venta. poder pagar, pues, ¿no? O sea, exactamente, este incremento se va a ver reflejado en el precio de venta. Y si el vecino con una práctica, ni siquiera podemos decir una práctica desleal, un vecino sin ofrecer esto, dice, pues mi precio de venta es la mitad de eso, sin tanto rollo, es la mitad, va a decir, me voy con el vecino, yo veo cómo llego. Es lo que decía la estética, yo voy a buscar el precio, no voy a buscar la atención que me des, pues, ¿no? Exactamente, entonces, Y a eso súmale algo que comentábamos, sí, que se vuelve bien preocupante, es algo que existe, que ojalá no fuera, pero es realidad. exactamente. Que esos baratos o muy baratos
son charlatanes. Sí, pues, ¿no? sí, aquí también entra un tema con la charlatanería, ¿no? Que es eso de que, pues sí, si ves un precio también muy barato, fuera de lo que está en los promedios allá afuera, pues también es pensar un poquito de que por qué está tan barato, ¿no? Hablamos de que, y con todo respeto con los doctores, creo que estudian gran parte de su vida y se siguen certificando todo el tiempo y Claro. siguen tomando capacitaciones y siguen creciendo en su carrera y gracias a ellos podemos tener esta calidad de atención médica. Entonces, creo que eso es lo que vale de ellos, ¿no? Entonces, también identificar de que, pues, sí, Como que me no el voy- más caro, porque a lo mejor no me Sí, alcanza, claro. pues, ¿no? Y no necesariamente me va a representar el mejor, o sea, Exacto, la no, solución a mi no problema. tal vez el pues. más caro, pero también, digo, como recomendación al público, pregúntense por qué está tan barato, ¿no? O sea, sí. Y algo que ha comentado la misma Secretaría de Salud, oye, investiga quién es tu médico, ve que sean sus certificaciones, que tengan sus diplomas, o sea, de repente son muy No, dados sí. a poner sus cuadritos, pues no. Oye, ¿dónde está la certificación de 2026? Oye, te quedaste en 2022, maestro, ¿dónde Sí, está exacto, todo está lo dónde demás. están las nuevas? Oye, Universidad de la Ciudad, o sea, oye, esa universidad como que la googleo a ver si existe esa Y no, universidad. nunca me ha sonado, ¿no? O Sí, sí, sea, como que no suena, pues, ¿no? es un tema, incluso nosotros en la cuestión digital, es algo que ayudamos mucho al sector médico, ¿no? Con el sector médico trabajamos mucho, tanto con hospitales como con médicos particulares. Y vamos comunicando esto incluso desde el tema digital en un sitio web armado para los médicos. ¿Qué busca la gente en un sitio web de un médico? Pues no va a buscar incluso que me enamores con todo lo que tengas y más. Sí, es muy importante la parte visual y lo hacemos. Sin embargo, la gente va a ir a buscar las certificaciones que tengas. Eso es lo que Que van el a médico contar. pueda subir sus diplomas a la plataforma Oye, que estés digital. asociado, que digas, estoy Que asociado diga, al soy un médico colegio de asociado a la médicos. Asociación de Cirujanos Plásticos México. Y esos sellos que están en el sitio web, obviamente los tienes que verificar, ¿no? Ah, ok, pues sí está ahí. Digo, puedes poner el logo, pero que la gente se dé a la tarea también. Ya hicimos el esfuerzo de ponerlo Sí, ahí, claro. ya hicimos el esfuerzo de subir el documento. De todas maneras, pregúntense 2 veces y revísenlo. Ah, mira, si está certificado y más. Ah, bueno, pues por eso tal vez tiene este costo, porque es un especialista en tal área. O sea, se vale. Adelante, o sea, no, Se vale. no estamos peleados con la capacidad, con el negocio, jamás, jamás. Creo que somos un podcast de negocio, Pero nada más que no estén esos extremos. pero pues, ¿no? también hay que jugar esto de una manera muy clara, ¿no? O sea, no pasarnos de la raya, mantenernos en unos promedios competitivos en la región, porque al final afectamos a toda una cadenita de proveedores de servicio, ¿no? Y que se vuelve, pues, ¿no? Y eso me ha tocado verlo con hospitales y con amigos médicos muy profesionales que están abiertos y tienen sus pacientes, perdón, pues que tienen una capacidad económica de pagar bien sus servicios y un mejor hospital. Pero de repente me ha tocado ver, pues, ¿no? Que ayuda a la gente de una forma bien altruista, pues, Claro. ¿no? Entonces, nunca está negado. Un buen médico nunca está negado. Oye, es que no puede. Ah, bueno, busco la manera de ayudarte. Hay muchos hospitales que tienen como sus fideicomisos para apoyar Claro. a la gente de menores capacidades, pues, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver todo eso, dices, bueno, hay una responsabilidad social. Claro. Y creo que esto también es una excelente publicidad para ellos, pues, ¿no? Sí. Podrás ser el mejor calificado, podrás tener el mejor negocio, pero de repente, oye, ve qué tan social eres, pues, ¿no? Exacto. Y entonces, ese desplazamiento que hiciste, bueno, recaptúralo a través de un apoyo, recaptúralo a través de de precios accesibles, pues, ¿no? Sí, incluso hablábamos también en este foro un poco del compartir incluso conocimiento, ¿no? Como a veces secretismo entre el mismo sector médico es como que, no, pues no te comparto lo que yo sé hacer porque pues es mío y demás. Sin embargo, esto ayudaría a que la industria pudiera alcanzar mayores pues, alcances, tuviera mayores alcances para poder tratar temas que las personas cada vez pudieran encontrar con mayor número de especialistas, ¿no? Al final, las ciudades principales de México tenemos un número limitado de especialistas en cada área, ¿no? Y tú vas a un hospital y pues, nada más hay uno de esta especialidad, o vas a otro y aquí hay dos, y tienes citas hasta enero. O sea, y es algo que vivimos esta semana, incluso tratando de sacar una cita, ¿no? Entonces, dicen, pues es que yo tengo cita hasta enero, ¿no? Afortunadamente. Deja que me espere mi dolor, porque hasta que... Exactamente, entonces... que es un reflejo, perdón que te interrumpa, Gabriel, con el tema de lo que pasa en el sector
público, pues, ¿no? Los servicios médicos de gobierno, pues, de manera así como muy desafortunada, pues si un trabajador tiene un tema, ni siquiera hay el tratamiento, unos análisis, espérate 3, 4 meses para el puro análisis. Y entonces aquí es donde entran estos servicios médicos particulares. Sí. Oye, pues no me puedo esperar tanto tiempo, o sea, por las razones que también entiendo que las instituciones de gobierno atienden a un mundo Sí, un bien volumen. grande de personas. Oye, pues sí te quiero dar tu servicio, pero pues como tú te haces tu derecho, llegaron 300 personas antes que tú, pues, ¿no? Entonces, no es una crítica, pues, no, eso es una realidad. Entonces, estos servicios adicionales privados creo que contribuyen a solucionar este problema de salud que hemos platicado en otros episodios, pero de repente es que no sean, perdón por la palabra, que no sean elitistas, pues no, Claro. ábrele la mano, ábrele la puerta a todos, pues no, que todos sean tus posibles, en las medidas, pues no, En la medida de lo de lo de lo necesario. A lo necesario. mejor el que tiene lana, pues sí le va a hacer una suite y le va a hacer un penthouse y al final de cuentas va a Bueno, hacer un tal servicio. vez un Oye, paquete para cada... tienes que tener, bájate de nivel, pues, ¿no? Da este ofrecimiento, pues, ¿no? En ánimo de recuperar. Al final de cuentas, nuestro tema hoy es los efectos de esta gentrificación que vivimos en la región y que vivimos en muchas partes del país y que seguramente ocurren en diferentes países, pues, ¿no? Sí, El claro. tema es cómo, como ciudad, como ciudadanos, cómo la vamos a enfrentar, pues, ¿no? O sea, no se puede evitar, creo. O sea, son No, temas de condición, de movilidad, no sé, de no, como poblacional, pues, ¿no? ciudadanos, y creo que, digo, retomando un poquito el podcast, como empresarios en la región, o sea, nosotros como negocio, ¿qué podemos hacer de nuestra parte, nuestro granito de arena para Claro, evitar esta claro. gentrificación de esta forma, ¿no? Y tal vez, pues sí, no es yo creo que el secreto no es regalar nuestro trabajo, al contrario. Creo que es dignificarlo al punto de que saber cuánto cuesta lo que hacemos, cuánto vale lo que hacemos, y con eso tener esta apertura para poder decir, mira, No nada más a este nicho, exacto. voltea a ver a otros, Mira, ¿verdad? puedo atender a este, de manera diferente porque al final son capacidades distintas, necesidades distintas, ¿no? Nosotros como agencia incluso no tenemos ningún paquete en nuestra historia, no tenemos un paquete de que, mira, te incluye tal. Al final todo es a la medida, porque hemos tenido casos de clientes que necesitan bastantes herramientas para poder llegar a sus objetivos, ¿no? Y ellos nos dicen, es que yo necesito esto y esto. Obviamente, Es que en tema de los servicios, ustedes como sí, nosotros en GDB, pues no podemos sacar un paquete. ¿no? Haz tu contabilidad para, pues, no, o sea, aunque Sí. seas reciclo, aunque seas un profesional, aunque seas un taller, cada negocio tiene así como su esencia Claro. y sus retos, pues, ¿no? Y todos son importantes. Es una política que tenemos o que tengo yo en la firma es, todos nuestros Correcto. clientes ocupan el mismo atención, el mismo servicio. Pagarán diferente porque pues nos demandan en tiempos diferentes, pues, ¿no? O sea, el tiempo que les dedicamos, pues, ¿no? Y hasta donde ellos se sientan a gusto en nuestros servicios y nosotros estamos satisfechos con lo que nos pagan, creo que esa es la mejor manera, pues, ¿no? Claro. Pero pues nunca dicen, no, yo nomás trabajo con los de otro sector, Exacto. porque eventualmente ese sector te va a acabar o va a llegar alguien, siempre hay alguien mejor que uno, creo que ahí hay Claro. un tema de humildad profesional. No digo que puedo tratar de siempre ser el mejor, pero siempre va a haber uno mejor que yo, o sea, eso es O más nuevo, o una o más generación. nuevo, como tú digas, ¿no? Siempre va a haber alguien que me va a ganar, pues, ¿no? No, es que estamos Y se vale, o sea, yo no puedo saberlo todo, ni nadie puede saberlo todo. Esto se trata, lo único que me comprometo es que yo siempre voy a tratar de siempre mejor. A mi equipo, pedirles que siempre sean los mejores. Y a partir de ahí, todo se vale, además la competencia se vale, pues, ¿no? No, claro. Entonces, Hoy vi una frase que marcó, creo que va a servir también para este podcast, de que la competencia es buena para todos, nos obliga a estar en Mejorando. constante mejora, pero la incompetencia, esa sí es la que nos daña a todos. O sea, la competencia, pues sí, vamos a hacerlo mejor, tú vas a hacerlo mejor por tu firma, yo voy a hacerlo mejor por mi agencia y lo voy a compartir con mi equipo. Pero la incompetencia allá afuera es lo que nos pega a todos porque empiezan esos temas de charlatanería, empiezan esos temas de, pues yo lo hago más barato porque lo hago así, ni siquiera son contadores, o sea, hay varios factores que pueden hacer que esto sea una incompetencia que al final también afecta y sacude al mercado, ¿no? O sea, y lo vivimos todos los días con esto, y al final es
mira, sí, yo tengo la convicción de lo que hago y esto vale y esto cuesta aquí está, es lo que puedo hacer. Y sí adaptarnos al mercado, claro, pero pues tampoco es decir, mira, pues nada más por quitárselo a él yo te lo doy gratis. O sea, Que de repente sucede. sí, Yo lo veo en temas, por ejemplo, en temas de software, por ejemplo, en la hora de sí, venta de licencias o desarrollos. Si me contratas hasta aquí, las licencias son gratis. O sea, ¿cuál es tu negocio al ofrecerlo gratis? Pero de repente ahí hay un engaño, porque a la hora que bajas la aplicación o que contratas el servicio, pues no te no incluye cubre nada. nada, pues no. Pero es que si quieres hacer esto, tienes que pagar. Y empiezas así como las cláusulas o las letras chiquitas, pues, ¿no? En donde ya no lees completo, o sea, ya no lo vistes completo, entonces ya no fue gratis. Y a la hora que le sumas todos esos extras, pues ya no salió ni tan gratis y eventualmente ni tan barato, pues, ¿no? No, Entonces, y la gente se siente engañada con ese tipo de ahí cosas. además se tiene engañada. Ah, Y eventualmente el que va a pagar el pato es el nuevo, al que nuevo que contraten, porque ya va a sí. venir así como que así. Yo tengo por ahí, me llegó Uy, ahorita a creo la que cabeza. pisé un Sí, callo. sí, tengo ahí una plática que he compartido con alumnos de algunas escuelas, de algunas universidades, que se llama ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Por qué? Porque ¿quién te hizo tanto daño a ti, cliente? O sea, que llegas conmigo mal, o sea, malamente estafado, dañado, ultrajado, Desconfiado. desconfiado, lo quieres acariciar un poco y se asusta y dices, bueno, tranquilo, ven, o sea, de que Te voy a tratar bien, que todo está todo bien, está todo bien. está bonito, no eres igual que todos. Y aquí empieza esta fase del enamoramiento, donde yo lo platico en estas etapas de que, mira, vamos a conocernos, vamos platicando, así vamos trabajando esta parte. Porque viene, Flojito, sí, flojito. cooperando. Porque, porque al principio es bien difícil. O sea, es bien difícil porque, no, es que no. Es que ya me dijeron eso y eso es Es mentira. que si yo lo hice. Es que eso ya lo hice. No, yo ya pagué muchísimo dinero en eso y no me resultó para nada. Yo, bueno, hubiera llegado yo antes. Pero nunca pasa. Siempre es el segundo. Siempre es el segundo o el tercero. Ya cuando Sí. ya viene así a huraño. Sí, siempre es el segundo, tercero y tratas de enamorarlo y tratas de decirle, tranquilo, todo está bien, mira, no pasa nada. Y es como, ok, sí, cierto. Y sigues caminando con ellos y hasta que pueden caminar solitos y les quitas las llantitas a sus bicicletas y se pueden ir. Y pasa este proceso de que eso es el daño que le haces al cliente, que el siguiente, o sea, está todo ciscado. Y dos, ¿quién te hizo tanto daño a ti, industria? Porque si tú tienes esas malas prácticas, pues le vas a hacer daño a toda la industria. O sea, si tú haces eso, ya no van a confiar en el siguiente colega. O sea, ya no van a confiar en el siguiente que le quiera vender un servicio. Entonces, tú mismo, alumno de X profesión, si empiezas a hacer las cosas mal, empiezas a dañar la imagen ya nada más personal. Empiezas a dañar la imagen De la profesión, de la pues. profesión. Y entonces ya después van a decir, yo ya no creo en los contadores. O sea, yo ya no creo en los Sí, de por sí mercadólogos. sufrimos. Sí, pobrecitos. Pobrecitos, incomprendidos, porque nomás nos hablan para Los pagar contadores, hay un tema, los contadores de repente decimos, esto no es una profesión, es un apostolado. impuestos. Ay, pobrecitos. Bueno, Sí, pues sí, es que ustedes nomás hablan sí, para... sí se sufre, sí se sufre. Pero bueno, ese es otro tema para otro episodio. Exactamente. Creo que pues llegamos a este tema, pues, ¿no? En donde podemos ir como concluyendo en el tema de la gentrificación. Es un tema que lo estamos viviendo y lo vamos a seguir viviendo y va a seguir pasando, pues, ¿no? Ahorita estamos en una economía en donde, pues así diciendo así coloquialmente, las vacas están flacas, pues, ¿no? Sí. Eventualmente la economía se recuperará por factores externos, el gobierno de Estados Unidos, el tema de la inseguridad, el tema de nuestro gobierno que está pasando con muchos embates políticos, que ojalá se resuelvan o lo resuelvan o les entre ahí la razón, pues, ¿no? Y que Correcto. pongan al país en una posición diferente. No depende de cada uno de nosotros, es un tema así como externo, pues, ¿no? Si mi mercado ya no me está funcionando, tengo que voltear hacia otro lado, tengo que ver hacia dónde puedo dirigirme, pues, ¿no? O tomar la decisión y aquí cierro, pues, ¿no? Exacto. Pero pues es el esfuerzo de tu vida, o sea, hay una inversión, hay un capital invertido, pues lo vas a recuperar, lo vas a perder, ¿qué vas a hacer? Pues, ¿no? Exacto. Hoy en últimas semanas he estado hablando con muchos empresarios y pues yo creo que vamos a cerrar. Y oye, pero pues le debes al banco, le debes al seguro, le debes
pues no nomás es cierro, o sea, tienes que recuperar y quedar tus deudas, pues, ¿no? O sea, Exacto. la quiebra como tal no existe Aquí no es tanto en igual. México. El concurso mercantil está sujeto a muchos requisitos, pues, ¿no? Y al final de cuentas, pues, ¿no? Tenemos que entender que no siempre son vacas gordas, hay vacas que de repente ya no producen, pero hay que aguantar, pues, ¿no? Hay un tema de resiliencia que es el que tenemos que entender y acomodarnos a estos cambios demográficos, económicos, y políticos, pues, ¿no? Y al final de cuentas, los empresarios de repente se sienten o nos sentimos solos, pues, ¿no? Creo que aquí hay un tema bien interesante que es, no estás solo, pues, ¿no? Y aquí está el de mercadólogo, aquí está el de marketing, ahí está tu asesor financiero, consulta a tu abogado, lee las noticias, ve en internet hay mucha información, pues, que es muy confiable, que te va a decir cómo están las circunstancias, o sea, Sí, claro. este podcast se trata de eso, de, oye, vamos a ser empáticos en lo que nos sucede en otros negocios, con otros amigos, con otras empresas, y tratamos de decirle, como el disclaimer que hemos dicho, aquí no es un curso, no es lo que yo digo, yo no tengo la razón, Exacto. no se queden con lo que decimos nosotros, consulten con sus expertos, consulten más allá de lo que nosotros podemos comentar. Lo que hacemos y decimos lo hacemos siempre de buena fe, pero pues no tenemos la última palabra, ¿no? Sí, exacto. Entonces Al final, hay que ir más allá y siéntense en esta libertad. Y de repente pasa que muchos empresarios pues dicen, no, es que ir a la agencia me va a salir caro, es que ir con hacer la consulta va a ser caro. Pues te sale más caro no hacerlo. no hacerlo, o sea, no hacerlo a través de un asesor que sea de tu confianza, que sea lo suficientemente responsable en decirte cuál es la realidad. Pues, ¿no? Entonces creo que son cosas en las que tenemos que estar bien conscientes y sí enfatizar y recomendarle a nuestros amigos que nos ven, que nos siguen, que tienen que ir más allá. Pues no es con el problema, busquen solucionarlo, busquen diversificar y Exacto. eventualmente deberán encontrar ahí alguna solución. Sí, creo que lo resumiste perfectamente. Ahorita me llegó a la cabeza un tema que acá en tema de mercadotecnia, muchos yo creo que lo han visto en escuelas si tuvieron esta materia. Y decíamos vacas gordas, vacas flacas, pero al final son vacas, ¿no? Y al final las vacas son, es el producto vaca lo tenemos porque podemos desmenuzarlo literalmente. Destazarla Destazarla de será. muchas formas, ¿no? O sea, el animal o la vaca, si lo vemos en tema de analogía, pues sabemos que podemos obtener carne, podemos obtener el tema de la piel, podemos obtener leche, podemos obtener incluso menudo, o sea, podemos obtener Ya me estás antojando otra vez. mil y una cosas de la misma vaca, ¿no? Así es. Que por eso es un animal tan noble Y que es un buen ejemplo, nosotros. pues, Y ¿no? es un buen ejemplo en el que al final es diversificar, tal vez, o encontrarle la forma o la vaca que teníamos, ver de qué manera y qué podemos vender de ella. Al final del día es que si estaba vendiendo solamente leche, pues estabas desaprovechando todo lo demás, o sea, todo lo demás de la vaca, tal vez, ¿no? Digo, bueno, en cierto punto. Pero, o estabas vendiendo carne y estabas desaprovechando poder tener una industria lechera, ¿no? Entonces, al final, estabas trabajando con el mismo activo y ver de qué manera podemos encontrar la forma para que nos siga dando este negocio como tal, ¿no? Y si el mismo negocio, de la misma forma que lo venimos haciendo por años, deja de ser relevante de momento por la situación, pues encontrar qué más podemos hacer. Entonces, si ya éramos carniceros, pues ahora nos vamos a hacer lecheros o no sabemos, pero el punto es de que aprovechemos este producto. No hay que dejar que muera la vaca, eso es un tema, pues, ¿no? Exactamente. O sea, la vaca tiene que volver a engordar, tiene que volver a dar. Exacto. Y en el peor de los casos, la vaca quiero hacerla esta compra, es la empresa, pues, ¿no? Exacto. Entonces, si la empresa aquí como tal, pues ya no te dio, pues véndela, va a haber alguien que sí va a tener que echarle, que ponerle, o va a venir con esta creatividad que a lo mejor tú ya estás bloqueado, que sí. Ojalá que no se dé, pero de repente lo hemos comentado, entonces, pues, las empresas se vuelven este producto adicional que podemos vender. Entonces, a lo mejor ahí hay una realidad, ahí hay un tema que podemos entender y que pues tenemos que vivir con esos temas, ¿no? Correcto. Pues bueno, hemos llegado al final de un capítulo más, capítulo 11 de La Silla del Cliente. Muchas gracias, contador. Gabriel, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, producción, y nos esperamos y vernos en el próximo capítulo. Así es. Muchas gracias. Saludos a todos. Déjenos sus comentarios si tienen algún tema por ahí que revisar. ¿Cómo les ha pegado el tema de la gentrificación
en sus ciudades, déjenos un mensaje, vamos a leerlos y vamos a ahí tratar de dar respuesta a ellos. ¿Sale? Gracias. Que estén Saludos. muy bien. Bye bye.